Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones para todos, salud especial desde los estudios de Conexión Radio 20. Estamos en un nuevo capítulo del podcast Freedom, llamados a la libertad. Les saludamos nuevamente la pastora Aide y el pastor Eduardo Bastidas, y es un privilegio el poder compartir en este día especial la palabra del Señor. Sabemos que será de gran bendición para tu vida. Claro que sí, así que te invitamos para que tengas lista tu Biblia y si quieres tener marcadores, esfero, algo con que tú puedas marcar allí esa palabra, lo que Dios va a colocar en tu corazón, lo puedas hacer. Te invitamos entonces a que hagamos una oración colocando este tiempo en las manos del Señor y luego vamos a iniciar con la lectura. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar conectados, Señor gracias. Dios, con esta oyente, Señor Dios. Tu palabra, Señor Dios, dice que la gracias. Fe es por el oír, amén. Señor. Declaramos, Señor Dios, que las personas reciben hoy esa libertad, Señor, a la cual tú la has llamado, que reciben esa sanidad, que reciben esa salvación, que reciben esa restauración, Dios mío, por el poder de tu palabra, no la de un hombre, es tu palabra, Señor, la que vamos a compartir hoy, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que los corazones sean receptivos hoy para que puedan recibir esa bendición, Dios mío, que tú has preparado para ellos en el día de hoy. Quedamos en tu presencia, mi amado Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes buscar allí en tu Biblia Efesios capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante, un pasaje que tal vez muchos de ustedes conocen y tiene como título La armadura de Dios. En esta ocasión tenemos la versión Reina Valera de 1960. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y finalizamos aquí con versículo 19 y 20 que dice, está hablando el apóstol Pablo, que también oren por él a fin de que al abrir su boca, a él le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Y en esta parte de la escritura, lo que queremos enseñarte hoy es a que tengas claro que necesitas usar la armadura de Dios. Por eso el título de este mensaje es La armadura del creyente. Y hemos venido hablando en los capítulos anteriores toda la afectación que puede tener una persona aun cuando ha nacido de nuevo, cuando ya le ha entregado su corazón al Señor, pero que necesita ser libre de ataduras, de maldiciones, de espíritus inmundos y muchas otras cosas. Pero aquí vemos al apóstol Pablo enseñando que hay una guerra espiritual que tú y yo, como hijos de Dios, debemos luchar, que debemos librar de manera constante. ¿Y qué significa una guerra espiritual? Aquí en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha
contra carne y sangre. Es decir, no está hablando de la guerra de la que escuchamos, de la guerra y rumores de guerra, como lo dijo el Señor, que es una de las señales antes del fin. Claramente en ese versículo, el apóstol Pablo nos está explicando que hay una guerra que es espiritual. Y dos cosas quiero decir. Cuando se entra en un tiempo de guerra es por dos motivos. Número uno, porque hay una invasión y quieren expulsar a todos esos enemigos. Hay que entrar en guerra. Pero la segunda razón puede ser porque hay enemigos que quieren invadir, aunque todavía no han entrado a un territorio. Por eso el Señor describe claramente aquí que nosotros debemos estar pendientes, atentos, y nos ha dejado una guía aquí en toda esta parte de Efesios capítulo 6, y es algo que tú y yo no podemos ignorar. Y es que hay acechanzas del enemigo en contra de nuestra vida. Qué tremendo. El versículo 11, estaba leyendo otra versión, pero la que leímos en la Reina Valera, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otra versión dice, para que podáis hacer frente a las acechanzas del diablo. La armadura de Dios fue diseñada para proteger nuestras partes vitales, para proteger nuestra cabeza, para proteger el corazón, ¿sí? Para proteger nuestros órganos. Fue diseñada para pelear de una forma, para confrontar de frente, no de espalda. O sea, la armadura de Dios nos la entregó para que podamos tener una confrontación directa con el diablo, no para huir, sino es un arma, dice, una armadura, es para defendernos, es para hacer frente a toda oposición del enemigo. Y decía el versículo también que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, nuestra lucha no es corporal, no es contra el prójimo, no es contra el jefe, no es contra el cuñado, contra la suegra, no. Nuestra lucha es espiritual, o sea, contra Satanás y sus demonios. Y ahí hay unos rangos, hay unos niveles que nos habla que hay principados, potestades, huestes, ¿sí? Hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Satanás anda, dice la escritura, que anda acechando. ¿Y qué es acechar? Que anda con sigilo. Estaba buscando algo acerca de la palabra acechanza, como de dónde se derivaba, y veía que acechanza es la persona que acecha es una persona que está buscando a todo el momento como salir, buscándole atajos para salirle a su encuentro, colocándole trampas para ver si cae. Y si esta falló, entonces vamos a intentar de esta otra forma. Entonces, tenemos que entender que nuestro enemigo es un enemigo incansable. Y además la escritura dice que el Satanás ya sabe que le queda muy poco tiempo para poder, para que le llegue su fin. Entonces nosotros debemos estar preparados para esta batalla espiritual. Y tiene todo que ver este tema de hoy con lo que hablamos la semana pasada, que fue acerca del espíritu inmundo que sale, pero que después de un tiempo regresa. Y eso es allí donde conecta el tema de la acechanza. Como el enemigo, les decíamos hace un momento, que cuando hay una guerra es porque o nos quieren invadir o porque hemos sido invadidos un territorio y hay que sacar a esos enemigos. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no podemos ignorar que sí o sí necesitamos pasar por procesos de liberación, por procesos de guardar nuestra liberación. En los programas anteriores les dijimos cómo ser libres. En el anterior fue cómo cuidar esa salvación. Y aquí nos da el Señor una de esas estrategias, y es que usar toda la armadura. La lucha no es una lucha pequeña. Esta no es una guerra sencilla. Y quiero leer nuevamente ahí en el versículo 12, ¿contra qué nos estamos enfrentando como creyentes? Dice aquí contra los gobernadores, primero dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, el infierno está organizado, el infierno tiene un ejército preparado y hay espíritus territoriales y hay espíritus que operan, digámoslo de esta manera, localmente, ¿cierto? Hay espíritus que atacan directamente a una persona,
hay espíritus que operan en las familias. Por eso hemos venido enseñándoles acerca de las maldiciones generacionales. Entonces, si esta es una lucha contra un ejército tan grande y tan organizado, no podemos llegar nosotros desarmados. No podemos llegar solos además. Primero, necesitas tener una comunión íntima con el Señor. Acá en el versículo 18 decía el apóstol Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Entonces, ¿cómo vas a hacer uso de tu armadura si dijimos que es espiritual? Con mucha oración. La invitación es a que incrementes tu nivel de oración, a que incrementes el tiempo que pasas en la presencia del Señor. ¿Y cómo más lo vas a hacer? Con la palabra, porque es con esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, lo dice en Hebreos 4:12, y lo leímos aquí, es como tú te vas a enfrentar. Recuerda que Jesús tuvo una confrontación directa con Satanás cuando estuvo en el desierto ayunando por los 40 días y las 40 noches. Y la confrontación de Jesús, aunque tal vez estaban cara a cara, aunque tal vez Satanás se le apareció físicamente, porque dice que ellos dos hablaron, Jesús no sacó un golpe, no empuñó su mano para golpear el rostro de Satanás. Ambos tuvieron, el uno atacó y el otro contraatacó, respondió con la palabra. Necesitas ser un consumidor incansable de la palabra. Necesitas hacer de la palabra tu alimento. Esa espada necesitas tenerla afilada todos los días. El versículo 13 dice lo siguiente: por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Si usted está conectado, está empezando su caminar en el Evangelio, a veces nos enseñan, nos dicen, no, es que cuando venimos a Cristo, todo es gozo, todo es paz, todo es amor, todo es tranquilidad. ¿Sí? No nos han enseñado que el caminar de cristiano es un caminar por un camino, valga la redundancia, angosto, estrecho, una puerta estrecha. Vamos a tener dificultades, sí, quizás vamos a tener tropiezos, quizás vamos a tener adversidades. Es más, la Biblia dice que tenemos un adversario que es el mismo diablo. Y dice la Escritura que debemos colocarnos la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos resistir y cuando termine ese día estar de pie. ¿Qué quiere decir? Cada día va a tener su propia batalla. ¿Sí? Pero si tomamos en cuenta la palabra de Dios, debemos de tomar esta vestidura, que no es una vestidura natural. Nosotros tenemos vestidos naturales en esta tierra. Las fuerzas militares tienen su protección, la policía tiene su protección, ¿verdad? Pero el Señor no nos envió a esta tierra que está siendo gobernada por el príncipe de los aires, por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. No nos envió a esta tierra así como yo los coloco ahí, defiéndanse como puedan. No, el Señor nos envió y nos entregó armas, nos entregó esta armadura. Dice que tenemos un yelmo de salvación. El yelmo es el casco. El principal, dice por ahí un dicho, que una mente desocupada es un taller del diablo. Es necesario llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Es necesario colocarnos ese yelmo de la salvación, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Jesús. ¿Sabe? Satanás, cuando usted guarda todo su cuerpo en santidad, el único camino que le queda al diablo, ¿cuál es? Entrar con los dardos de fuego, que él los envía, pensamientos negativos, pensamientos de que no se puede, pensamientos de retroceso, pero para eso el Señor nos dejó ese yelmo de salvación. Así que yo le invito hoy para que usted sea vistiéndose de esa armadura poderosa. Y cuando vemos en la escritura el pasaje donde David viene a enfrentarse a Goliat, hay una situación allí, es que el rey Saúl le ofrece esa armadura que él utiliza a David y David se la coloca, pero ¿qué sucede? Se da cuenta que no es de su talla, que no le sirve, no le queda buena. Y David toma la decisión de enfrentarse a ese gigante que venía provocando por mucho tiempo a un ejército completo de hombres preparados, capacitados para entrar en la guerra. Y David decide ir solo con el nombre de Jehová. Va y se enfrenta. Goliat sí tenía una armadura, tenía una enorme espada, pero ¿qué hizo David? Utilizó la armadura de Dios.
utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra. Así que, aunque nosotros físicamente no tenemos, como lo decía mi esposo, eh, un, un equipamiento, ¿verdad? No tenemos un casco físicamente, no tenemos un chaleco antibalas, por ejemplo, sino que no tenemos unas botas de las que utilizan los soldados, ¿verdad? No tenemos un uniforme camuflado, tenemos algo más poderoso, porque el ejército de Israel no había sido capaz, a pesar de tener el equipamiento de la época, para enfrentarse a un solo hombre, que era el gigante, y el ejército de Israel no estaba compuesto por un solo hombre. Ellos no podían usar esas armas no hubieran sido suficientes. David ni siquiera utilizó ni flechas ni de las espadas que tal vez hubiera tenido el ejército en aquel tiempo. David utilizó el arma más poderosa, que es la palabra del Señor. Y cuando se enfrentaron, ya muchos de ustedes recordarán ese pasaje y lo que aconteció. David se enfrentó y le dijo, en el nombre del Señor. Y así era como lo iba a destruir. Y no solo derrotó un joven pequeño, tal vez en ese momento, ¿verdad? Contra un gigante, un David que no había sido preparado para ir a la guerra, un David que no tenía una espada físicamente, un David que ni siquiera iba con armadura para protegerse, fue y destruyó. Y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Así que queremos animarte en esta mañana para que te fortalezcas en Dios y enfrentes todas tus batallas, todos tus gigantes, para que vayas y enfrentes todas las acechanzas del enemigo, no con derrota. Siento en mi espíritu que a muchos el enemigo le ha enviado situaciones, problemas, y veo a alguien que está como arrinconado, como en una esquina de una habitación, como que no sabe qué hacer, como que estás allí sentado o sentada en el piso y como que estás allí con un temor enorme porque tienes una dificultad muy grande, pero el Señor ha traído esta palabra para ti. Si eres tú que me estás escuchando, el Señor te dice, levántate, levántate porque te he dado las armas para que te defiendas de todas las acechanzas que el enemigo está colocando ahora sobre ti. Y mire, una de las acechanzas del diablo, una de las estrategias del diablo, es que si usted está viendo este programa por primera vez, no es casualidad que haya llegado aquí. De las principales estrategias del enemigo es entrar por nuestro pensamiento, es decir, tú pecaste, perdiste tu salvación. Ya no hay quien te defienda. Ya nadie te puede levantar de ahí. Y viene un pensamiento, un dardo de fuego de derrota, de fracaso. Pero por eso es importante blindar nuestros pensamientos. También la Biblia dice que hay que tomar el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. La armadura son componentes unificados. Y cuando tú unificas la verdad, cuando tú unificas la justicia, cuando tú unificas el calzado del apresto del evangelio de la paz, la Biblia dice que somos llamados, nos llama pacificadores. ¿Sí? Cuando andamos en la verdad, cuando unificamos esas cosas, se convierte en una armadura, en un arma impenetrable. Pero es necesario unificar cada una de esas cosas. Es necesario manifestar el fruto del Espíritu. Cuando empezamos a vivir la vida del Espíritu, cuando empezamos a agradar a Dios, Satanás no va a tener cabida, no va a tener entrada. Él va a tener, la Biblia dice, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. La armadura fue diseñada para que usted pueda resistir en ese día malo. Cuando Satanás ve que está insistiendo y no puede entrar, la única opción que le queda a él es huir. Por un camino puede huir, pero por 7 tendrá. Por un camino puede venir. Por un camino puede venir, pero por 7 tendrá que huir. Entonces yo le animo para que usted sea haciéndose una autoevaluación y mire si está caminando en verdad, si está haciendo justicia, si es pacificador. Empiece a vivir esa vida del Espíritu. Cada que usted empieza a tomar cada una de estas cosas, su armadura se hace, se fortalece y Satanás no va a tener entrada en tu vida. Hay algo interesante porque quisimos leer hasta el versículo 20. Normalmente la gente toma la armadura de Dios hasta el versículo 18. ¿Por qué quisimos leer estos dos últimos versículos, 19 y 20? Porque Pablo sabe de qué está hablando. Pablo en ese momento está prisionero y él lo dice.
Estoy ahora en la cárcel, sí, pero soy un embajador de Jesucristo. Y tú no puedes olvidar que en medio de tu batalla, de la lucha que estás librando, sigues siendo un hijo de Dios. Goliat vino para atacar al pueblo de Dios, vino para amenazarlos, que los iban a esclavizar, que iban a ser destruidos. Y el temor, escúchame bien, el temor no dejó que ellos se unieran, no hubieran podido ir y enfrentarse todos a ese gigante. Pero tuvo que venir un jovencito que estaba lleno de fe. Y como lo acabamos de decir, ni siquiera tenía la preparación en cuanto a la guerra. Recuerda que David era pastor de ovejas, que era en el campo todo el tiempo cuidando a los animalitos de su familia. David no tenía con quién prepararse, pero él allí había tenido batallas con enemigos grandes, osos y leones. Así que esto lo que nos quiere enseñar también el Señor con el tema de la armadura es que tu batalla tienes que ganarla en privado. Tu batalla la libras allá en el lugar donde Dios te ha puesto, donde nadie te ve, donde no eres reconocido por los hombres, donde no eres valorado. Es allí. No esperes a tener un llamado en el púlpito. No esperes a poder estar frente a una gran multitud para poder hacer uso de tu armadura. Tú tienes que hacer uso de la armadura en tu cuarto, en tu casa, en tu lugar secreto, donde tú buscas la presencia de Dios. Allí es donde tú vas a librar las mejores batallas. Y cuando salgas al público, cuando se dé el momento de enfrentar un gigante que quiere venir para destruir tal vez tu vida, tu ministerio, tu casa, tu familia, ahí es donde vas a poder enfrentarte y decirle, yo vengo en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hay algo clave aquí, en la armadura de Dios. Versículo 16 dice, sobre todo, o sea, sobre esa armadura, tienen que tomar el escudo de la fe. La fe es importante. Mira que es tan importante, las cosas naturales son un reflejo de las espirituales. Esto solamente, este mundo natural es una copia del mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que este que estamos viendo. Nosotros cuando oramos, hablo en nuestro caso, literalmente nosotros nos colocamos el yelmo de la salvación, nos colocamos la coraza de justicia, sí, nos colocamos el calzado del apresto, nos lo sujetamos cada que vamos a entrar a una guerra espiritual. Todos los días nos vestimos con esa armadura. Así que yo le invito, usted dirá, no, pero quizás eso parece algo loco, pero no andamos por vista, andamos por fe. Y hay que tomar la fe todos los días y cubrirnos. Hay que creer. Mire, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Las personas a veces que no creen, a veces se comportan peor que un demonio. Imagínense. Entonces es necesario creer. Dios te dio una armadura, colócatela, vístete, porque eso te va a dar la garantía en el nombre de Jesús que vas a obtener victoria, que va, a pesar de las circunstancias, de las tormentas, de las enviaciones del enemigo, cuando termine ese día malo, vas a estar de pie y estar listo para continuar otro día de batalla. Y vamos a orar, y vamos a pedir a Dios que abra los ojos del Espíritu a las personas para que puedan ver esa armadura. Hemos tenido testimonios de personas que pueden ver esa armadura que el Señor tiene. Por ejemplo, en mi caso, el Señor me dio una espada y yo la uso cada que voy a orar, la uso. Y a veces es de esa impartición que Dios me ha dado, yo le doy a otros y otras personas han visto, ahí pueden sentir literal el peso de esa espada en sus manos. Es que el mundo espiritual es muy real. Así que yo le animo para que no camine según su vista natural, sino la vista del Espíritu. Entonces vamos a orar. Y hay algo que dice aquí, para que entremos en ese tiempo de oración. En el mismo versículo 18, dice, orando, ya explicamos, en todo tiempo, en el Espíritu. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es importante saber que tal vez tú dices, pero no, es que en mi vida yo no veo la necesidad de tener que entrar en batalla, en guerra espiritual, mi vida está tranquila, ahora todo me está saliendo bien, yo no veo que el enemigo esté acechándome, pero aquí dice claramente que debemos orar por todos los santos, por tu iglesia, por tu familia. Tienes que orar por el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos esa buena costumbre de que oramos constantemente
por los pastores, por todas las iglesias que están a nuestro alrededor, de nuestra localidad. Oramos por los pastores de nuestra ciudad, de nuestra nación, del mundo entero. Ahora hay mucha persecución. Hay pastores que están pasando por situaciones difíciles y aquí la escritura nos dice que oremos con perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros acostumbramos a orar por las familias pastorales. Oramos por los hijos de los pastores. Oramos por la economía de las iglesias, por los enemigos que se levantan alrededor. Así que te animamos no solo para que digas, si ahora piensas, pero todo está bien en mi vida, no veo el motivo, entonces para que pongas en práctica esta palabra y puedas pensar en el resto del cuerpo de Cristo para que tú también puedas ayudar a llevar las cargas de otros a través de tu oración. Y vamos a orar. Y vamos a empezar así. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Dios, que los ojos del pueblo sean abiertos, Señor Dios, que ellos empiecen a ver desde el Espíritu, Señor Dios, que empiecen a ver las cosas espirituales, Señor Dios, pero que primeramente empiecen a ver que hay más, son más los que están a favor de ellos que los que están en contra, Señor Dios. Oh, Padre bendito, yo te pido, Señor Dios, que ellos puedan sentir en este momento. Yo le invito a usted allí, desde nos está viendo, desde su oficina, desde su casa, allí desde esa habitación donde usted se encuentre, tome ese yelmo de la salvación y colóqueselo sobre su cabeza. Lleve sus pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Tome esa coraza de justicia, blinde su corazón, guárdelo ante toda ofensa. Empiece a caminar con discernimiento. Satanás es muy astuto y quiere mandar fuegos dardos de fuego a tu corazón para dañarte. Ciña sus lomos con la verdad. Empieza a andar en integridad. Empieza a andar con lo correcto en el nombre de Jesús. Tome el calzado y la apresto del evangelio de la paz. Recuerde que no fue llamado para contender con su hermano. Su lucha es carnal, es espiritual y no carnal. En el nombre de Jesús, tome la espada del Espíritu que el Señor le ha entregado. Llénese de la palabra de Dios, porque ahí puede usted deshacer, destruir toda obra de las tinieblas, todo plan que se ha levantado en su contra, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, tome el escudo de la fe, que su fe no mengue, que su fe crezca para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y coloco la sangre de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que te vino a perseguir, ahora tú lo persigues. Se revierte ahora todo plan de las tinieblas, todo decreto de las tinieblas que se ha levantado en tu contra, ahora lo rompo con la espada del Espíritu. Rasgo en el nombre de Jesús todo decreto de enfermedad, rasgo todo decreto de accidentes, rasgo todo decreto de infartos, en el nombre poderoso de Jesús, todo decreto de retroceso, de estancamiento, de muerte repentina, en el nombre de Jesús, se va fuera, lo rompo en el nombre poderoso de Jesús. Toda trampa que Satanás te había colocado para que tú cayeras, toda red ahora se rompe en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios ahora retrocede toda obra de las tinieblas, principados, potestades, huestes, legiones, gobernadores, llámese como se llame, en el nombre de Jesús retroceden ahora, toda tiniebla se va ahora, en el nombre poderoso de Jesús se rompen las cadenas, con la espada del Espíritu rompo toda cadena, rompo los grilletes, desato tus pies, toda ligadura se rompe, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te desato ahora, varón, mujer que me escuchas, del pastor que me escuchas, en el nombre de Jesús se caen las cadenas que quieren someter, subyugar el ministerio. En el nombre poderoso de Jesús desatamos los milagros ahora, desatamos las señales, los prodigios ahora. En el nombre poderoso de Jesús desatamos las almas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y se cancela toda acechanza que el enemigo ha enviado, toda trampa ahora mismo que el diablo ha puesto para hacerte caer en un hoyo profundo. Ahora se rompe, cancelamos ahora toda persecución sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Y atamos todo lo que se mueve en este mes de octubre a causa del Halloween. Cancelamos ahora toda enviación sobre las iglesias para destruirlas, para dividirlas, para secarlas. Echamos fuera ahora toda mentira diabólica en el nombre poderoso de Jesús. Anulamos toda maldición que ha sido enviada sobre el cuerpo de Cristo para secarlo, para hacerlo retroceder. Todo lo que quiere destruir los ministerios es echado fuera en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que los ministerios
florecen, que los ministerios reverdecen, que los Aleluya, para la ministerios gloria de tu nombre. crecen. En el nombre Sí, poderoso de Señor. Jesús de Nazaret, Declaramos declaramos levantamiento, libertad, resurrección, libertad para los en servidores, el nombre de libertad para los Jesús. pastores, libertad para las familias, para las congregaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos victoria y salvación para el Aleluya. cuerpo de Cristo, Gloria a tu en el nombre nombre, Señor. de Jesús. Amén. Amén y amén. Le bendecimos y le invitamos para que sea replicando este programa. Muchas personas necesitan saber, conocer que hay un mundo espiritual y que es más real que este que estamos viviendo en esta tierra. Dios te bendiga. Recuerda darle me gusta a este programa, compártelo. Encuentra también a la emisora Conexión Radio 20 en su página web, pero también en la página de Facebook, pero también en la cuenta de YouTube y en otras redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los programas. Bendiciones. Y yo quería decir algo. Si usted siente, si usted está diciendo, yo quiero sembrar en un ministerio, Conexión Radio 20 es una buena tierra para hacerlo. Así para es. Poder tener más alcance, ¿sí? Este ministerio tiene un alcance internacional, pero hay partes donde necesitamos llegar, necesitamos hacer más cubrimiento. Entonces le invitamos, si usted en su corazón tiene el anhelo de sembrar, allí le aparece un número de Nequi. Entonces usted puede hacerlo con toda confianza y el Señor va a recompensar, va a bendecir esa ofrenda que usted da con todo su corazón. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.